8:12 de la mañana. El despertador sonó por tercera vez. Jason abrió un ojo con desgana, dejó escapar un suspiro y estiró un brazo fuera de la cama hasta encontrar el móvil sobre la mesilla. Con un movimiento torpe apagó la alarma y volvió a dejar caer la cabeza sobre la almohada. Silencio. Durante unos segundos disfrutó de aquella tranquilidad. Después llegaron los ruidos habituales de la casa. La cafetera preparando café. Unos pasos por el pasillo. El televisor del salón encendido a un volumen demasiado alto. Y la voz inconfundible de su padre. Jason, como no bajes en 5 minutos, me como también tus tortitas. Jason sonrió sin abrir los ojos. Ya voy. Mentía. Sabía que aún tardaría otros 5 minutos en levantarse. Era sábado. No tenía que trabajar hasta el lunes y, por primera vez en varias semanas, no había puesto ninguna alarma por obligación. Aquella había sido un intento optimista de madrugar para salir a correr, pero en cuanto la escuchó recordó lo mucho que le gustaba dormir. 5 minutos después, finalmente se incorporó. Su habitación era sencilla. Una cama individual pegada a la pared. Un escritorio lleno de piezas de ordenador, destornilladores y cables que llevaba semanas prometiéndose ordenar. Una estantería con novelas, videojuegos y algunas fotografías familiares. En una de ellas aparecía él con apenas 10 años sosteniendo un pez enorme junto a su padre durante unas vacaciones en un lago de Montana. En otra estaba Sofía, su hermana pequeña, con 7 años, disfrazada de astronauta mientras él fingía ser un alienígena. Sonrió al verla. ¡Qué pesada eres!, murmuró. Se levantó, abrió las cortinas y la luz gris del exterior inundó la habitación. El cielo estaba completamente cubierto. No llovía. Todavía. Pero el ambiente tenía ese aspecto extraño que anunciaba tormenta. Jason bostezó mientras se acercaba a la ventana. Desde el segundo piso podía ver buena parte del barrio. Las casas eran prácticamente iguales. Jardines cuidados. Banderas estadounidenses ondeando en algunos porches. Niños jugando con bicicletas. Un hombre paseando a su perro. Todo parecía completamente normal. Demasiado normal. Cogió el móvil. Varias notificaciones. Un mensaje de su mejor amigo, Ryan. ¿Sigues vivo? Esta noche hay partido en casa de Mike. Jason respondió sin pensar. Depende de si mi madre decide ponerme a cortar el césped. Ryan contestó casi al instante. Entonces ya estás muerto. Jason soltó una pequeña risa. Guardó el teléfono en el bolsillo y salió de la habitación. El olor a café y a tortitas recién hechas inundaba toda la casa. Era imposible no sonreír. Al bajar las escaleras encontró a su madre colocando platos sobre la mesa. Laura era una mujer de 46 años, de cabello castaño recogido en una coleta y una sonrisa que parecía capaz de tranquilizar cualquier problema. Buenos días, dormilón. Jason se acercó para darle un beso en la mejilla. Buenos días, mamá. Pensé que ibas a levantarte a correr. Yo también lo pensé, mamá, pero creo que hoy quiero descansar. Ella negó con la cabeza riéndose. Al menos eres sincero. En la cocina, Carlos estaba peleándose con la tostadora. Te juro que esta cosa me odia. Saltó una tostada completamente negra. Jason soltó una carcajada. Papá, eso ya no es pan. Eso es carbón. Muy gracioso. Carlos tenía 49 años y trabajaba como mecánico desde hacía más de 20. Era alto, corpulento y tenía las manos marcadas por años de trabajo entre motores. Siempre encontraba una forma de bromear, incluso cuando las cosas no iban bien. Si sabes tanto, haz tú el desayuno. No quiero quitarte el puesto de chef, papá. En ese momento una voz gritó desde el piso superior. Mamá. Laura levantó la vista. ¿Qué pasa ahora? Mi hermano me escondió el cargador. Jason abrió mucho los ojos. Eso fue hace una semana. Pues todavía no aparece. Porque tú pierdes todo. Un portazo se escuchó. Carlos se echó a reír. Hay guerras que nunca terminan. A los pocos segundos Sofía bajó las escaleras prácticamente saltando. Tenía 15 años, el pelo oscuro recogido en una coleta desordenada y una energía inagotable. Nada más llegar le dio un puñetazo muy suave en el brazo a Jason. Eso por esconderme el cargador. No fui yo. Mentiroso.
¿Tienes pruebas? No. Entonces soy inocente. Ella resopló y empezó a servirse zumo. Aquella clase de discusiones eran tan habituales que nadie les prestaba atención. Era una familia normal. Con bromas. Con pequeñas discusiones. Con rutinas. Y precisamente por eso ninguno podía imaginar que aquella iba a ser la última vez que desayunarían juntos. El televisor seguía encendido en el salón. Nadie le prestaba demasiada atención hasta que la música del programa matinal se interrumpió. Apareció el presentador con gesto serio. Interrumpimos nuestra programación para informar sobre varios incidentes ocurridos durante la madrugada en distintas ciudades del país. Carlos levantó ligeramente la cabeza. Jason también. En la pantalla aparecieron imágenes grabadas con teléfonos móviles. Varias patrullas de policía. Ambulancias. Personas corriendo. Un hospital acordonado. La imagen temblaba tanto que apenas se distinguía qué ocurría. La presentadora continuó. Las autoridades investigan una serie de ataques violentos registrados en Denver, Wichita y varias localidades de Texas. Según fuentes oficiales, decenas de personas han resultado heridas después de que individuos con un comportamiento extremadamente agresivo atacaran a civiles y personal sanitario. Laura frunció el ceño. ¡Qué horror! Jason siguió mirando la televisión. Apareció un médico entrevistado frente a un hospital. Todavía no sabemos el origen exacto. Podría tratarse de algún tipo de infección, una reacción química o incluso el consumo de una nueva sustancia. Es demasiado pronto para sacar conclusiones. Después mostraron un video grabado desde un aparcamiento. Un hombre forcejeaba con dos policías mientras varias personas gritaban alrededor. Uno de los agentes utilizó una pistola eléctrica. El hombre cayó al suelo. Un segundo después, volvió a levantarse. La grabación terminó ahí. Después hubo un largo silencio. Carlos fue el primero en hablar. Internet está lleno de idiotas buscando hacerse famosos. Jason no respondió. Había algo extraño en aquella grabación. No parecía preparada. Parecía real. La presentadora recuperó una sonrisa profesional. Las autoridades piden calma y recomiendan evitar difundir rumores hasta que se confirme el origen de estos incidentes. El programa volvió a la normalidad. Carlos dio otro mordisco a su tostada. ¿Ves? Seguro que dentro de 2 días dicen que era una droga nueva. Laura asintió. Siempre pasa igual. Jason miró otra vez la pantalla apagada del televisor. No sabía explicar por qué, pero una sensación incómoda empezó a instalarse en su pecho. Era muy pequeña, casi insignificante, como cuando notas que algo no encaja, aunque todavía no sabes qué es. Después de un momento Jason apagó el televisor con el mando antes de que comenzara el siguiente programa. No porque las noticias le hubieran preocupado demasiado. Simplemente ya había visto suficiente. Las imágenes de hospitales, ambulancias y policías eran extrañas, sí, pero no era la primera vez que los medios hacían parecer el fin del mundo algo que, 2 días después, nadie recordaba. Su padre fue el primero en romper el silencio. Te apuesto $20 a que el lunes ya ni hablan de eso. Laura dejó unos platos en el fregadero mientras sonreía. Carlos, siempre dices lo mismo. ¿Y alguna vez me equivoco? Más de las que te gusta admitir. Sofía soltó una risa. Papá todavía cree que el apagón del año pasado fue culpa de una ardilla. Carlos levantó un dedo con gesto solemne. Porque lo fue. Lo dijeron en internet. Precisamente ese es el problema. Todos rieron. La conversación volvió a la normalidad casi al instante. Eso era lo curioso. Las noticias podían hablar de ataques, de hospitales cerrados o de un extraño brote al otro lado del país, pero cuando estabas sentado en la mesa de tu casa, con el olor de las tortitas todavía flotando en el ambiente y escuchando las bromas de tu familia, era muy fácil pensar que todo aquello pertenecía a otro mundo. Muy lejos. Tan lejos que jamás llegaría hasta ti. Jason terminó su vaso de zumo y miró la hora. Las 9:15 de la mañana. Todavía tenía todo el día por delante. ¿Vas a salir? Preguntó Laura mientras recogía los cubiertos. Sí, madre. Voy a salir un rato. Entonces, si vas a salir con los chicos.
Me lo imaginaba desde que te vi contestando mensajes durante el desayuno. No tengo ningún problema con eso, al contrario, me alegra que aproveches el fin de semana, pero hazme un favor. Si al final cambiáis de planes, si decidís iros a otra parte o si ves que vais a volver muy tarde, escríbeme aunque solo sea un mensaje de 10 segundos. Ya sabes cómo soy. Empiezo a darle vueltas a la cabeza cuando pasan muchas horas sin saber de ti. Y hoy, con todas esas noticias que no dejan de repetir en la televisión, una madre no puede evitar preocuparse un poco más de lo normal. Jason sonrió con esa expresión de quien había escuchado aquellas palabras decenas de veces, aunque nunca le molestaban. Caminó hasta el pequeño mueble de la entrada, donde estaban las llaves del coche, y antes de cogerlas respondió con toda la calma del mundo. Mamá, te prometo que no tienes nada de qué preocuparte. Vamos a estar en casa de Mike toda la mañana. Seguro que Ryan insiste en arreglar ese Camaro que lleva medio año desmontado y acabaremos riéndonos de él porque seguirá sin arrancar. Después, como siempre, iremos a comer alguna hamburguesa al centro o pediremos una pizza. Echaremos unas partidas a la consola y volveré antes de que anochezca, o al menos esa es la idea. Si hacemos cualquier otra cosa te escribiré enseguida. No quiero que te pases toda la tarde pensando que me ha ocurrido algo. Laura dejó el plato que estaba secando y se acercó hasta él para acomodarle el cuello de la sudadera, un gesto que llevaba haciendo desde que era un niño. Ya sé que eres mayor, Jason. Lo sé perfectamente. Pero para mí siempre vas a seguir siendo el niño que se caía de la bicicleta cada 2 semanas y venía llorando porque decía que el suelo le tenía manía. Las madres nunca dejamos de preocuparnos, aunque nuestros hijos tengan 40 años. Jason soltó una pequeña risa. No me caía tanto. Claro que sí. Fueron 2 veces. Desde el salón, Sofía levantó la vista del móvil al escuchar la conversación. Eso es mentira. Yo me acuerdo de una vez que te caíste delante de toda la calle intentando hacer un caballito con la bici y estuviste una semana diciendo que había sido culpa de una piedra. Pero yo estaba mirando por la ventana y no había ninguna piedra. Carlos, que seguía sentado frente al televisor con una taza de café entre las manos, no tardó en sumarse a la conversación. No hagas caso a tu hermana. Todos nos hemos caído intentando impresionar a alguien. El problema es que tú nunca aprendiste cuándo era mejor rendirse. Todavía recuerdo cuando quisiste arreglar el cortacésped tú solo y casi desmontas medio garaje. Jason levantó las manos en señal de rendición. Vale. Hoy habéis decidido atacarme entre todos. No te atacamos. Solo mantenemos viva la tradición familiar de recordarte todas tus meteduras de pata. Las carcajadas llenaron la casa una vez más. Durante unos segundos no existieron las noticias, ni los hospitales, ni los vídeos que habían aparecido en televisión unos minutos antes. Solo eran una familia cualquiera disfrutando de un sábado cualquiera. Y precisamente por eso aquel momento terminaría convirtiéndose, con el paso del tiempo, en uno de los recuerdos más valiosos que Jason conservaría durante el resto de su vida. Cogió las llaves del coche y abrió la puerta principal. Una corriente de aire frío le acarició el rostro. El otoño ya se había instalado por completo en Raven Creek. Las hojas secas recorrían lentamente la calle empujadas por el viento y las nubes cubrían casi todo el cielo, dejando pasar únicamente algunos rayos de sol que iluminaban las fachadas de las casas. Era un barrio tranquilo, formado por viviendas prácticamente idénticas, con jardines bien cuidados, buzones decorados y banderas estadounidenses ondeando en varios porches. Un anciano regaba las plantas mientras saludaba con la mano a todo el que pasaba. 2 niños perseguían una pelota por la acera sin preocuparse de nada más. Una mujer paseaba a un labrador dorado que tiraba constantemente de la correa intentando perseguir unas ardillas. Todo transmitía una sensación de calma absoluta. Si alguien hubiera apagado la televisión aquella mañana, nadie habría imaginado que, en otras partes del país, los hospitales comenzaban a llenarse de pacientes con síntomas que ningún médico conseguía explicar. Jason bajó los escalones del porche y, antes de entrar en el coche, levantó la vista hacia la ventana de la cocina. Su madre seguía allí. Le dedicó una sonrisa y levantó la mano para despedirse. Él respondió de la misma manera antes de arrancar el motor. No podía saber que aquella despedida, tan simple y cotidiana, acabaría siendo una de las imágenes que más veces volverían a su cabeza cuando todo cambiara. El viejo Ford Focus arrancó tras un ligero traqueteo del motor. No era un coche bonito ni especialmente rápido, pero llevaba acompañando a Jason casi 3 años sin darle demasiados problemas. Vamos, viejo, no me dejes tirado hoy por favor. El motor respondió con un ronroneo constante.
Conectó la radio mientras abandonaba lentamente el barrio. La primera emisora que apareció seguía hablando del extraño brote registrado en varios estados del país. Las autoridades insisten en que no existe motivo para el pánico. Los casos registrados permanecen aislados y continúan bajo investigación. El Departamento de Salud recomienda evitar difundir rumores en redes sociales mientras se recopila más información. Jason escuchó apenas unos segundos antes de cambiar de emisora. Esta vez comenzó a sonar una canción de rock clásico. Sonrió. Mucho mejor. Bajó un poco la ventanilla, dejó que el aire fresco inundara el interior del coche y continuó conduciendo hacia casa de Mac. El motor del viejo Ford Focus ronroneaba con ese sonido grave al que Jason ya se había acostumbrado hacía años. No era un coche especialmente bonito, tampoco era potente ni llamaba la atención de nadie, pero tenía algo que él valoraba mucho más: nunca lo había dejado tirado. Mientras avanzaba por las calles de Raven Creek, apoyó el brazo izquierdo sobre la ventanilla abierta y dejó que el aire frío del otoño entrara poco a poco en el interior del vehículo. Le gustaba conducir así. Sin prisas. Con la música sonando de fondo. Durante unos minutos, incluso olvidó por completo las imágenes que había visto en televisión aquella mañana. La ciudad seguía respirando tranquilidad. Las cafeterías estaban llenas de gente desayunando en las terrazas. Algunos leían el periódico mientras otros conversaban animadamente con una taza de café entre las manos. En el parque central, varias familias paseaban con niños pequeños que corrían detrás de las palomas sin preocuparse por absolutamente nada. Un grupo de adolescentes practicaba skate cerca de la fuente y un anciano caminaba despacio sujetando la correa de un pastor alemán que parecía conocer perfectamente el recorrido. Todo parecía normal. Tan normal que resultaba imposible creer que, a cientos de kilómetros de allí, varios hospitales estuvieran completamente colapsados. La radio seguía sonando. Las autoridades continúan investigando una serie de incidentes violentos registrados durante la madrugada. Por el momento no existe ninguna evidencia que indique que el brote pueda extenderse a otros estados. El Departamento de Salud recomienda mantener la calma y seguir únicamente la información procedente de fuentes oficiales. Jason escuchó apenas unos segundos antes de bajar el volumen. No porque estuviera preocupado. Simplemente estaba cansado de escuchar la misma noticia una y otra vez. En los últimos años había habido tantas alertas que había aprendido a no dejarse llevar por el sensacionalismo. Primero fue la gripe. Después los incendios. Luego las inundaciones. Siempre parecía que el mundo iba a terminar. Y, sin embargo, el lunes siguiente todo seguía igual. Seguro que dentro de una semana nadie vuelve a hablar de esto, murmuró para sí mismo. Giró por Maple Street y sonrió al reconocer inmediatamente la casa de Mac. Era imposible confundirla. En la entrada descansaba el mismo Chevrolet Camaro azul oscuro que llevaba meses intentando restaurar. El capó estaba abierto. Había herramientas repartidas por todo el suelo del garaje. Y una vieja radio sonaba desde el interior con música rock de los años 80. Jason ni siquiera había terminado de apagar el motor cuando escuchó una voz familiar. Ya era hora de que aparecieras. Te juro que si tardaba 5 minutos más iba a ir a buscarte personalmente. Chris decía que seguramente seguías durmiendo porque, según él, eres incapaz de levantarte antes de las 10 un sábado. Yo intenté defenderte, pero la verdad, cuanto más pasaba el tiempo, menos argumentos tenía. Ryan salió del garaje riéndose mientras sostenía una lata de refresco en una mano y una bolsa de papas fritas en la otra. Jason bajó del coche con una sonrisa. ¡Qué dramático eres! He llegado exactamente casi exactamente a la hora. Además, me parece muy curioso que seas tú quien hable de puntualidad cuando el mes pasado nos dejaste esperando 40 minutos porque, según tus propias palabras, te quedaste pensando 5 minutos más y esos 5 minutos terminaron convirtiéndose en casi una hora. Ryan levantó ambas manos fingiendo inocencia. Aquello fue una situación completamente excepcional. Sí, igual que las otras 20 veces. No puedes demostrar nada. Tengo capturas del grupo de WhatsApp. Ryan soltó una carcajada. Vale, retiro lo dicho. Hoy has venido preparado para atacar. Los dos se dieron un abrazo y caminaron juntos hacia el garaje. Antes incluso de entrar, el olor a gasolina, pintura y aceite de motor inundó el ambiente. Mac estaba inclinado sobre el Camaro con medio cuerpo dentro del vano del motor. Tenía las manos completamente negras de grasa y una llave inglesa entre los dientes.
Chris permanecía sentado sobre una nevera portátil, observando la escena con la tranquilidad de quien sabía perfectamente que aquello acabaría mal. Nada más ver entrar a Jason, Mac dejó la herramienta sobre una mesa improvisada y sonrió. Menos mal que has venido. Necesito una opinión imparcial porque estos dos llevan toda la mañana riéndose de mí. Dicen que este coche nunca va a volver a arrancar, pero estoy convencido de que hoy por fin voy a encontrar el problema. Jason rodeó lentamente el camarón mientras lo observaba con atención. El coche tenía muchísimo potencial. La pintura estaba desgastada. Los asientos necesitaban restauración. Había piezas desmontadas prácticamente por todas partes. Pero seguía siendo un clásico precioso. Apoyó una mano sobre el techo del vehículo antes de responder. Voy a ser sincero. Creo que algún día lo vas a dejar increíble. Eso sí, ese algún día lleva retrasándose aproximadamente unos 8 meses. Empiezo a sospechar que disfrutas más desmontándolo que conduciéndolo. Ryan no pudo contener la risa. Chris directamente comenzó a aplaudir. Mike negó con la cabeza. No esperaba este nivel de traición. No es traición. Es cariño con un poquito de sinceridad. Pues os vais a arrepentir todos cuando lo termine. Eso mismo dijiste en primavera. Y en verano. Y hace 2 semanas. Durante unos segundos nadie pudo seguir hablando. Las carcajadas llenaron completamente el garaje. Aquella era la clase de amistad que solo se construía con los años. No hacía falta impresionar a nadie. No hacía falta aparentar. Podían pasarse horas enteras riéndose de las mismas anécdotas sin cansarse nunca. Y quizá eso era precisamente lo que más valoraba Jason. Porque la vida adulta había empezado a separar a muchas personas. Algunos antiguos compañeros del instituto ya se habían mudado a otros estados. Otros estaban terminando la universidad. Algunos incluso habían formado una familia. Sin embargo, ellos 4 seguían encontrando tiempo para reunirse casi todos los fines de semana. Aunque solo fuera para hablar de coches, videojuegos o recordar estupideces que habían hecho cuando tenían 16 años. La verdad, nunca pensé que terminaría viviendo con Amelie tan pronto. Al principio daba un poco de miedo compartir casa con alguien, pero después de unos meses te acostumbras. Es raro explicarlo. Llegas del trabajo, sabes que hay alguien esperándote y, no sé, hace que todo sea diferente. Mike asintió lentamente. Sí, yo también lo entiendo. Kate y yo llevamos poco más de 1 año juntos, pero ya estamos mirando apartamentos. A veces discutimos por tonterías, claro, pero cuando encuentras a la persona adecuada parece que todo resulta un poco más sencillo. Chris sonrió mientras removía el café. Yo todavía sigo soltero, pero tampoco tengo prisa. Prefiero esperar a conocer a alguien con quien realmente merezca la pena construir algo antes que estar saltando de una relación a otra. Durante unos segundos los 3 giraron la cabeza hacia Jason. Ryan sonrió con cierta picardía. ¿Y tú? ¿Sigues hablando con aquella chica de la cafetería? Jason soltó una pequeña risa antes de negar con la cabeza. No. Aquello no llegó a ninguna parte. Creo que simplemente fui demasiado bueno imaginándome cosas que nunca iban a pasar. Mike lo observó unos segundos antes de responder con un tono mucho más tranquilo. No te obsesiones con eso. Tienes 21 años. No hace falta correr. Ya aparecerá alguien. Eso espero. Y aparecerá cuando menos te lo esperes. Créeme. Yo conocí a Amelie porque un amigo canceló un plan a última hora. Si no hubiera ocurrido aquello probablemente nunca nos habríamos cruzado. Jason sonrió. Quería creerlo. De verdad que quería. Pero había una pequeña parte de él que llevaba tiempo haciéndose la misma pregunta. ¿Y si nunca ocurría? No era una persona especialmente tímida. Tampoco se consideraba feo. Tenía amigos. Una buena familia. Un trabajo. Una vida estable. Y, aún así, nunca había sentido que alguien lo mirara de la misma forma en la que sus amigos hablaban de sus parejas. Aquella conversación terminó perdiéndose entre otros temas. Hablaron del trabajo, de deporte, del próximo partido de los Broncos, de un viaje que querían hacer el verano siguiente. Y, poco a poco, la tarde comenzó a despedirse. Cuando el reloj marcó las 8:30, el grupo decidió volver a casa.
Se despidieron con la promesa de volver a reunirse el fin de semana siguiente. Ninguno podía imaginar que esa promesa jamás volvería a cumplirse. Las calles comenzaban a iluminarse únicamente con las farolas y los escaparates de los comercios que seguían abiertos. La noche había caído por completo sobre Raven Creek. Jason conducía con una mano sobre el volante mientras la radio sonaba muy baja. No prestaba atención a la música. Su cabeza seguía dando vueltas a la conversación de aquella tarde. Ryan, Mike. Los dos parecían realmente felices. No porque tuvieran novia, sino porque habían encontrado a alguien con quien compartir la vida. Alguien que se alegraba de verlos llegar a casa. Alguien con quien hablar al terminar un mal día. Alguien que estuviera ahí. Sin darse cuenta, apagó la radio. El silencio llenó el coche. Suspiró profundamente. ¡Qué tontería!, murmuró mientras observaba las luces rojas de los coches que tenía delante. Permaneció callado unos segundos más. Hasta que, casi sin querer, terminó diciendo en voz baja una frase que nunca habría reconocido delante de nadie. Supongo que me siento solo. No era una tristeza profunda, ni desesperación. Solo esa sensación incómoda que aparecía algunas noches al volver a casa después de ver a otras personas compartiendo su vida con alguien. Pensó que, quizá, algún día él también encontraría a esa persona. Alguien con quien hacer planes. Con quien discutir por tonterías. Con quien formar una familia. Sonrió ligeramente. Ya llegará. O al menos eso esperaba. Un fuerte estruendo rompió de pronto el silencio. Frunció el ceño. Levantó ligeramente la vista. Varios helicópteros atravesaban el cielo nocturno. Era imposible distinguirlos con claridad. Solo se apreciaban algunas luces de posición moviéndose entre las nubes y el inconfundible sonido de las hélices alejándose hacia el sur. 1, 2, 3, quizá 4. Demasiados para ser una simple patrulla. Durante un instante se preguntó qué estaría ocurriendo. Pero enseguida recordó las noticias de aquella mañana. Seguramente serán del ejército o de algún hospital. No le dio más importancia. Volvió a mirar hacia la carretera. Entonces se dio cuenta de algo. El tráfico. La avenida principal estaba mucho más congestionada de lo habitual. Una larga fila de coches apenas avanzaba unos pocos metros cada minuto. Algunas personas parecían discutir desde las ventanillas. Otros conductores tocaban el claxon con impaciencia. Jason observó la interminable hilera de luces rojas perdiéndose en la distancia. ¡Qué raro! Para ser sábado a esta hora debería estar casi vacío. Sin saberlo, aquello no era un simple atasco. Era una de las primeras grietas de la normalidad. Una normalidad que estaba a punto de romperse para siempre. El tráfico apenas avanzaba. Lo que normalmente era un trayecto de 15 minutos ya superaba la media hora, y la fila de vehículos parecía no tener fin. Desde el asiento del conductor, Jason observaba las interminables luces rojas de los coches que tenía delante, todas alineadas como una serpiente que se perdía entre las calles de Raven Creek. El ambiente era extraño. No era el típico atasco provocado por un accidente. Nadie tocaba el claxon con desesperación. La mayoría permanecía dentro de sus coches mirando constantemente el teléfono móvil o escuchando la radio. Algo estaba ocurriendo. Y, por primera vez en todo el día, Jason comenzó a sentir esa incómoda sensación de que las noticias de la mañana quizá no eran una exageración. Sin embargo, seguía sin imaginar hasta qué punto cambiaría su vida en cuestión de minutos. Finalmente consiguió llegar a su barrio. Las calles residenciales seguían iluminadas por las farolas y algunas casas tenían todavía las luces del salón encendidas. A simple vista todo parecía tranquilo, pero bastaba con fijarse un poco más para descubrir que algo había cambiado. Había coches aparcados de cualquier manera. Varias personas caminaban deprisa cargando bolsas. Algunos vecinos hablaban en medio de la calle con un teléfono pegado a la oreja. Incluso el anciano que aquella mañana regaba las plantas permanecía inmóvil en su porche mirando fijamente el cielo, como si esperara ver algo aparecer entre las nubes. Jason aparcó frente a su casa y apagó el motor. Durante unos segundos permaneció sentado sin moverse. No sabía explicar por qué. Solo tenía la sensación de que el barrio respiraba una tensión completamente distinta a la de aquella mañana.
Bajó del coche. El aire era más frío. Más pesado. Cerró la puerta y caminó rápidamente hasta el porche. Ni siquiera tuvo tiempo de sacar las llaves. La puerta principal se abrió de golpe. Laura apareció al otro lado. Su rostro había perdido aquella tranquilidad con la que lo había despedido apenas unas horas antes. Tenía el cabello algo desordenado, sujetaba el teléfono móvil con una mano y respiraba con cierta dificultad, como si llevara varios minutos corriendo de un lado para otro. Nada más verlo, dio un paso hacia él. Jason, menos mal que ya estás aquí. Llevamos casi 20 minutos intentando llamarte. ¿Dónde estabas? Tu padre estaba a punto de salir a buscarte porque no dejabas de comunicar. Jason sacó el móvil del bolsillo. La pantalla mostraba varias llamadas perdidas. 5 de su madre. 3 de Carlos. 2 de Sofía. Frunció el ceño. Lo siento. No estaba pendiente del celular, estaba pensando en otras cosas. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estáis todos tan nerviosos? Laura no respondió inmediatamente. Simplemente le agarró del brazo y prácticamente lo arrastró hacia el interior de la casa. Entra. Tenemos muy poco tiempo. Aquellas palabras hicieron que el corazón de Jason se acelerara por primera vez en todo el día. Nada más cruzar la puerta encontró a Carlos en mitad del salón. Ya no estaba relajado viendo la televisión como por la mañana. Ahora caminaba de un lado a otro con una mochila abierta sobre el sofá mientras iba metiendo botellas de agua, una linterna, un botiquín y varias cajas de medicamentos. Sofía permanecía sentada muy cerca del televisor abrazando una mochila escolar contra el pecho. Tenía los ojos enrojecidos. Había estado llorando. Cuando vio entrar a su hermano se levantó inmediatamente y fue hacia él. Pensé que te había pasado algo. Jason le revolvió el pelo intentando tranquilizarla. Estoy aquí. ¿Qué ocurre? ¿Por qué estáis preparando todo esto? Carlos levantó la vista. Su expresión seguía siendo firme, pero Jason lo conocía demasiado bien. Detrás de aquella aparente calma había preocupación. Mucha. Siéntate un momento, por favor. Necesitas escuchar esto. Jason dejó las llaves sobre el mueble de la entrada y se volvió hacia el televisor. Todos los canales emitían exactamente lo mismo. Ya no había programas, ni anuncios, ni series. Solo una pantalla azul con el sello del gobierno de los Estados Unidos y un mensaje que ocupaba toda la parte inferior. Emisión especial del Sistema Nacional de Emergencias. Un hombre vestido con traje apareció frente a varias banderas estadounidenses. Su voz sonaba tranquila. Demasiado tranquila. Como si intentara evitar que millones de personas entraran en pánico. A todos los ciudadanos que estén viendo esta emisión, les pedimos que mantengan la calma y sigan únicamente las instrucciones proporcionadas por las autoridades locales. Durante las últimas horas se han registrado diversos incidentes relacionados con una enfermedad infecciosa todavía bajo investigación. Aunque los equipos médicos continúan trabajando para determinar su origen, algunos estados han solicitado la evacuación preventiva de determinadas zonas como medida de seguridad. El presentador desapareció unos segundos para mostrar un mapa de Estados Unidos. Varios condados aparecían marcados en amarillo. Otros en rojo. Colorado era uno de ellos. Jason sintió un pequeño nudo en el estómago. La voz continuó. Las autoridades estatales han ordenado la evacuación inmediata de varias ciudades, entre ellas Raven Creek. Los ciudadanos deberán dirigirse a los puntos de transporte habilitados, donde serán trasladados temporalmente a instalaciones seguras mientras continúa la investigación sanitaria. Repetimos, esta es una evacuación preventiva. Mantengan la calma, lleven únicamente lo imprescindible y sigan en todo momento las indicaciones del personal de emergencia. La emisión volvió a repetirse desde el principio. Durante varios segundos nadie dijo una palabra. Fue Jason quien rompió el silencio. ¿Evacuar toda la ciudad? Carlos asintió lentamente. Eso parece. ¿Pero por qué? Aquí no ha pasado nada. Eso mismo pensaba yo hace una hora. Carlos se dejó caer en el sofá y pasó ambas manos por su rostro antes de continuar hablando. He llamado al taller esta tarde porque varios clientes no aparecían para recoger sus coches. Nadie contestaba. Después empezaron a llegar mensajes al grupo de trabajo diciendo que habían cerrado varias carreteras.
Uno de los chicos vive cerca del hospital y juraba que habían empezado a llegar ambulancias escoltadas por la policía. Nadie entendía nada. Pensábamos que sería algún accidente grande, hasta que interrumpieron toda la programación de televisión con este mensaje. Laura tomó aire antes de continuar. Después empezaron a sonar las sirenas por toda la ciudad. Al principio creíamos que solo era una recomendación, pero hace unos minutos un coche de policía pasó por la calle con un altavoz diciendo que todos los vecinos debían dirigirse inmediatamente a la estación de tren o al centro de evacuación más cercano. Ya no es una sugerencia, Jason. Nos están diciendo que abandonemos nuestras casas. Jason seguía mirando la televisión sin apartar la vista de la pantalla. No conseguía entenderlo. Aquella misma mañana todo era normal. Habían desayunado juntos. Había salido con sus amigos. Habían reído durante horas. Y ahora, el gobierno estaba ordenando evacuar una ciudad entera. Era absurdo. Parecía una película. Sin embargo, la expresión de sus padres dejaba claro que aquello era muy real. Sofía rompió el silencio con la voz entrecortada. Mamá, ¿vamos a volver? Laura se giró inmediatamente hacia ella y le acarició el rostro. Claro que sí, cariño. Nos han dicho que esto es temporal. Seguramente en unos días todo volverá a la normalidad y estaremos otra vez aquí. Solo tenemos que hacer exactamente lo que nos pidan. Carlos se puso nuevamente de pie. Aplaudió una sola vez, intentando transmitir seguridad. Bien, tenemos que movernos. Cuanto antes lleguemos a la estación, menos problemas tendremos. Cada uno va a preparar una mochila pequeña. Solo lo imprescindible. Nada de cargar con media casa porque luego no podremos movernos entre la gente. Miró directamente a Jason. Ve arriba. Coge ropa para un par de días, tu documentación, el cargador del teléfono, una linterna si tienes y cualquier cosa que consideres importante. No tardes más de 10 minutos. Jason asintió en silencio. Subió las escaleras sin decir una sola palabra. Mientras caminaba por el pasillo hacia su habitación, una única pregunta no dejaba de repetirse en su cabeza. ¿Cómo era posible que el mundo hubiera cambiado tanto en tan solo unas horas? La habitación de Jason estaba exactamente igual que aquella mañana. La cama seguía sin hacerse. El mando de la consola descansaba sobre el escritorio. La ventana permanecía entreabierta, dejando entrar el aire frío de la noche. Era extraño. Todo seguía exactamente igual y, sin embargo, el mundo parecía haberse vuelto completamente diferente en apenas unas horas. Abrió el armario sin pensarlo demasiado. Metió en una mochila un par de pantalones, varias camisetas, ropa interior, una sudadera gruesa y una chaqueta impermeable. Después guardó el cargador del teléfono, una linterna pequeña que utilizaba cuando salía de acampada con sus amigos y una botella de agua que encontró sobre el escritorio. Se quedó inmóvil unos segundos. Miró alrededor de la habitación. Había decenas de cosas que quería llevarse. Fotografías. Recuerdos. Su portátil. Algunos videojuegos. La vieja gorra que su abuelo le había regalado años atrás. Pero recordó las palabras de su padre. Solo lo imprescindible. Suspiró. Cerró la mochila y salió de la habitación. Cuando bajó las escaleras, Carlos ya estaba terminando de cerrar la suya. Laura llevaba una mochila bastante más pequeña sobre los hombros y sujetaba con fuerza una carpeta donde había guardado toda la documentación familiar. Sofía abrazaba un peluche que había tenido desde niña. Nadie tuvo valor para decirle que lo dejara en casa. Quizá porque todos necesitaban llevarse algo que les recordara que todavía existía cierta normalidad. Carlos apagó el televisor. La casa quedó completamente en silencio. Durante unos segundos ninguno se movió. Los cuatro permanecieron mirando el salón. El sofá. Las fotografías familiares colgadas en la pared. La cocina. Las escaleras. Era su hogar. El lugar donde habían vivido durante años. Nadie dijo que podía ser la última vez que lo vieran. No hacía falta. Todos lo estaban pensando. Carlos respiró profundamente antes de abrir la puerta principal. ¡Vámonos! El aire de la noche resultó mucho más frío de lo esperado. La tranquilidad del barrio había desaparecido por completo. Las calles estaban abarrotadas. Decenas de familias caminaban deprisa cargando mochilas, maletas y bolsas improvisadas. Algunas personas empujaban carritos de bebé.
Otras intentaban convencer a familiares mayores para que caminaran un poco más rápido. Se escuchaban perros ladrando sin parar. Niños llorando. Motores. Sirenas. Y, de vez en cuando, el sonido lejano de un helicóptero atravesando el cielo. Varios coches patrulla recorrían las calles lentamente. Los agentes hablaban a través de enormes altavoces instalados sobre los vehículos. Ciudadanos de Raven Creek, mantengan la calma. Diríjanse inmediatamente a la estación central o al punto de evacuación asignado. Sigan las instrucciones del personal de emergencia. No regresen a sus viviendas hasta nuevo aviso. El mismo mensaje se repetía una y otra vez. Como un eco. Como una orden imposible de ignorar. Jason caminaba junto a su familia intentando comprender qué estaba ocurriendo realmente. Miraba a su alrededor esperando encontrar alguna explicación. Alguna señal evidente. Pero no había incendios. Ni explosiones. Ni personas atacándose. Solo miedo. Muchísimo miedo. Y eso, de alguna manera, resultaba todavía más inquietante. Porque nadie sabía exactamente de qué estaba huyendo. Mientras avanzaban, comenzaron a cruzarse con militares. Camiones del ejército bloqueaban algunas calles. Soldados armados organizaban el tráfico y ayudaban a dirigir a los miles de ciudadanos hacia la estación de tren. Muchos llevaban mascarillas. Otros incluso utilizaban trajes de protección. Aquella imagen hizo que Jason sintiera un escalofrío. No parecía un simple simulacro. No parecía una evacuación cualquiera. Aquello era real. Muy real. Apenas tardaron 20 minutos en llegar a las inmediaciones de la estación central. Sin embargo, lo que encontraron allí era algo completamente diferente a todo lo que habían imaginado. Miles de personas ocupaban cada metro de la plaza. Era imposible distinguir dónde terminaba la fila y dónde empezaba la multitud. Los focos instalados por el ejército iluminaban toda la zona. Ambulancias permanecían estacionadas junto a la entrada. Varios trenes esperaban con las puertas abiertas mientras soldados intentaban organizar el embarque. Pero organizar a miles de personas aterrorizadas era prácticamente imposible. Cada vez llegaban más. Y más. Y más. El murmullo de la multitud terminaba formando un ruido constante. Una mezcla de gritos. Llantos. Preguntas. Órdenes. Pánico. Jason sintió como Sofía agarraba con fuerza la manga de su sudadera. No dijo nada. Solo caminaba muy pegada a él. Carlos se giró varias veces para comprobar que todos seguían juntos. No nos separemos. Pase lo que pase, seguimos caminando en línea recta. Los tres asintieron. Avanzaron muy despacio. Empujados por la propia masa de personas. Apenas podían decidir hacia dónde caminar. La multitud los movía como si fueran una sola corriente. En un momento dado, alguien comenzó a gritar cerca de uno de los andenes. Después otro. Y otro más. Nadie sabía qué estaba ocurriendo. Pero bastó ese pequeño instante para que el miedo se propagara como un incendio. Decenas de personas comenzaron a empujar intentando avanzar más deprisa. Los soldados levantaban los brazos pidiendo calma. Sus voces desaparecían entre el caos. La presión aumentó de golpe. Jason sintió un fuerte golpe en la espalda. Después otro. Intentó sujetar a Sofía del brazo. Durante apenas un segundo consiguió hacerlo. Pero otra oleada de personas pasó entre ambos. Su mano resbaló. Sofía, madre, padre. Su voz quedó completamente ahogada por el ruido de la estación. Volvió a intentarlo. Una y otra vez. Empujó. Corrió algunos metros. Subió sobre un pequeño banco intentando mirar por encima de la multitud. Nada. Ni rastro de ellos. Solo personas intentando subir a los trenes mientras otras lloraban desconsoladas. El pecho comenzó a dolerle. No podía respirar con normalidad. Trató de alcanzar su celular pero recordó que se le había olvidado en casa. Intentó convencerse de que aquello tenía solución. Seguro que ya han subido a un tren. Seguro que me están buscando igual que yo a ellos. Seguro que todo estará bien. Pero cuanto más tiempo pasaba, más difícil le resultaba creer esas palabras.
Después de casi 15 minutos buscándolo sin éxito, la realidad empezó a imponerse. Había perdido a su familia. Y por primera vez desde que todo había comenzado. Jason sintió auténtico miedo. No miedo a aquella enfermedad. No miedo a las noticias. Ni siquiera miedo al futuro. Tenía miedo de quedarse solo. Completamente solo. Con los ojos llenos de angustia, dio un último vistazo a la inmensa estación. Después respiró profundamente. Si ellos habían conseguido escapar. Había un lugar donde quizá volverían. Su casa. Era la única posibilidad que todavía tenía. Sin perder un segundo más, se giró y comenzó a abrirse paso entre la multitud para regresar a casa. Abandonar la estación fue casi tan difícil como entrar. La multitud seguía avanzando en todas direcciones sin ningún orden aparente. Algunos conseguían subir a los trenes. Otros gritaban los nombres de familiares que habían desaparecido entre el gentío. Varios policías intentaban abrir pequeños pasillos para que las ambulancias pudieran avanzar, pero el miedo era más fuerte que cualquier orden. Jason caminaba prácticamente sin rumbo. Sus ojos recorrían cada rostro con la absurda esperanza de encontrar a su madre, a su padre o a Sofía. Nada. Solo desconocidos. Miles de desconocidos. Después de casi 20 minutos buscándolos, comprendió una verdad que le dolió más de lo que esperaba admitir. Los había perdido. No sabía si habían conseguido subir a un tren. No sabía si seguían buscándolo. Ni siquiera sabía si estaban bien. Aquella incertidumbre comenzó a pesar más que la mochila que llevaba sobre los hombros. Por primera vez desde que todo había empezado, sintió que estaba completamente solo. Bajó la cabeza. Respiró profundamente. Si ellos tampoco me encuentran, volverán a casa. Era la única posibilidad que le quedaba. Su hogar. Ese sería el primer lugar donde cualquiera intentaría regresar. Sin pensarlo dos veces, giró sobre sus pasos y comenzó a alejarse de la estación. Cada calle que dejaba atrás estaba más vacía que la anterior. La mayoría de la población se había dirigido hacia los puntos de evacuación. Los comercios permanecían cerrados. Muchos escaparates estaban protegidos con tablones improvisados. Algunas alarmas sonaban sin descanso. Papeles arrastrados por el viento recorrían la avenida desierta. El silencio comenzaba a imponerse poco a poco sobre la ciudad. Era un silencio incómodo. Artificial. Como si Raven Creek hubiera dejado de respirar. Mientras caminaba, Jason no podía dejar de pensar en su familia. Recordó a su madre aquella misma mañana acomodándole el cuello de la sudadera. Recordó a su padre riéndose durante el desayuno. Recordó a Sofía burlándose de él por caerse de la bicicleta cuando eran pequeños. Las imágenes aparecían una detrás de otra. Tan recientes. Y al mismo tiempo parecían pertenecer a otra vida. Apretó los puños. Voy a encontrarlos. No sabía si intentaba convencerse a sí mismo o al mundo entero. Pero necesitaba creerlo. Porque la otra posibilidad era demasiado dolorosa. Fue entonces cuando un grito rompió el silencio. Suéltame. Jason levantó la cabeza inmediatamente. La voz provenía de un callejón situado apenas unos metros más adelante. Después escuchó otro golpe. Y otro. Sin pensarlo demasiado comenzó a correr. Al doblar la esquina encontró una escena que hizo que la sangre le hirviera. Dos jóvenes, probablemente de unos 25 años, tenían acorralada a una chica contra una pared de ladrillo. Uno de ellos sujetaba con fuerza la correa de una mochila. El otro intentaba arrancarle un pequeño bolso que llevaba cruzado sobre el pecho. Déjalo ya, nadie va a venir a ayudarte. Por favor, no se lleven mis cosas, es todo lo que tengo. Uno de los hombres sonrió con desprecio. Pues, ahora ya no. Le dio un fuerte tirón. La chica perdió el equilibrio y cayó de rodillas sobre el pavimento. Su respiración era acelerada. Tenía el rostro completamente cubierto de polvo. El cabello, castaño oscuro con reflejos rojizos bajo la luz de la farola, caía desordenado alrededor de su cara. Parecía haber corrido durante horas. Su sudadera gris estaba rasgada en una de las mangas. La camiseta negra tenía manchas de suciedad. Los pantalones vaqueros estaban desgastados por las caídas. En el lado izquierdo de su rostro comenzaba a aparecer un moretón. El labio inferior tenía una pequeña herida de la que todavía salía una fina línea de sangre.
No era una luchadora. Eso resultaba evidente. Cada movimiento demostraba que solo intentaba proteger lo poco que conservaba. Volvió a levantarse como pudo. Intentó recuperar su mochila. Uno de los hombres la empujó con fuerza. Su espalda golpeó contra la pared del callejón. Un pequeño gemido escapó de sus labios. Aún así, volvió a intentarlo. No porque creyera que podía ganar, sino porque dentro de aquella mochila debía haber algo demasiado importante para dejarlo atrás. Quizá fotografías. Quizá documentos. Quizá simplemente ropa. En un momento como aquel, todo se volvía valioso. El hombre perdió completamente la paciencia. Levantó el puño. Te dije que dejaras de molestar. La chica cerró los ojos por puro instinto. Sabía que no podía detener aquel golpe. Entonces, una voz resonó detrás de ellos. ¿Qué crees que haces? Los tres giraron la cabeza al mismo tiempo. Jason permanecía inmóvil a pocos metros de distancia. Su mochila cayó lentamente al suelo. Durante unos segundos no dijo absolutamente nada. Solo observó a la chica. Asustada. Temblando. Con lágrimas mezclándose con la suciedad de su rostro. Aquella imagen hizo desaparecer toda la tristeza que llevaba cargando desde la estación. La sustituyó algo mucho más fuerte. Rabia. Una rabia que le recorría todo el cuerpo. Clavó la mirada en los dos hombres. ¿De verdad necesitáis ser dos para pegarle a una chica que ni siquiera puede defenderse? Los delincuentes intercambiaron una mirada. Después comenzaron a reír. ¿Y tú quién demonios eres? Lárgate antes de que acabes peor que ella. Jason no respondió inmediatamente. Dio un paso hacia adelante. Luego otro. Sus ojos no se apartaban de los de aquel hombre. No pienso irme, porque ella está sola. Y porque si queréis seguir pegándole, primero vais a tener que matarme a mí. Ando de mal humor y no quiero pagarla con ustedes dos. Jason permanecía frente a la chica. Los dos hombres observaban al muchacho con una mezcla de burla y fastidio. Uno de ellos dio un paso hacia adelante mientras se arremangaba la sudadera. Última oportunidad. Quítate de en medio. Jason respiró hondo. No quería pelear. Llevaba una de las peores noches de su vida. Había perdido a su familia. No sabía dónde estaban. No sabía si volvería a verlos. Lo último que deseaba era enfrentarse a dos desconocidos. Pero tampoco iba a permitir que siguieran golpeando a aquella chica. Negó lentamente con la cabeza. No, lo lamento pero no. El hombre soltó una pequeña risa. Pues luego no llores. Comenzó a caminar hacia él. Fue entonces cuando un sonido interrumpió el momento. Un gemido. Largo. Grave. Extrañamente humano. Los cuatro giraron la cabeza al mismo tiempo. Al fondo del callejón, iluminado apenas por una farola que parpadeaba constantemente, apareció un hombre caminando con dificultad. Vestía una camisa blanca completamente manchada de sangre. Cojeaba. Su brazo izquierdo colgaba inmóvil. La cabeza permanecía inclinada hacia un lado de una forma antinatural. Durante unos segundos nadie dijo nada. El hombre seguía avanzando lentamente, arrastrando un pie. Después el otro. Su respiración sonaba ronca, como si cada bocanada de aire le costara un enorme esfuerzo. Uno de los delincuentes frunció el ceño. ¿Qué demonios? La chica dio un pequeño paso hacia atrás. Había algo en aquel hombre que le provocaba un miedo difícil de explicar. No era únicamente la sangre, ni la forma de caminar. Era su mirada. Sus ojos parecían completamente vacíos. No mostraban dolor. No mostraban miedo. Ni siquiera parecían mirar a las personas. Solo avanzaban. Lentamente. Sin detenerse. El delincuente más alto chasqueó la lengua. Oye, amigo. No obtuvo respuesta. Hey, te estoy hablando. El hombre siguió caminando. Cada vez más cerca. Más cerca. Hasta quedar apenas a 2 metros. Entonces levantó lentamente la cabeza. Parte de su rostro estaba completamente desgarrado. La sangre seca cubría su cuello. Un trozo de piel colgaba de su mandíbula.
Su boca comenzó a abrirse poco a poco. De su garganta salió un sonido imposible de describir. El delincuente dejó de sonreír. Retrocedió un paso. ¿Qué demonios te pasó? No terminó la frase. En un movimiento tan rápido que ninguno alcanzó a reaccionar, aquel hombre se lanzó sobre él. Los dos cayeron violentamente al suelo. ¿Qué mierda te pasa? El delincuente intentó apartarlo. Le golpeó varias veces. Pero parecía no sentir absolutamente nada. Entonces ocurrió. El desconocido hundió los dientes directamente en el cuello del hombre. Un grito desgarrador rompió la noche. La sangre comenzó a brotar entre sus manos. Ayúdenme, por favor. Jason quedó completamente inmóvil. Su cerebro se negaba a aceptar lo que estaba viendo. Aquello era imposible. El segundo delincuente corrió hacia su compañero. Intentó apartar al atacante tirándole del hombro. El hombre ensangrentado levantó la cabeza lentamente. Su boca estaba completamente cubierta de sangre fresca. Lo miró durante apenas un segundo. Después, se lanzó también contra él. Ambos cayeron al suelo entre gritos. La chica soltó un pequeño jadeo de terror. Retrocedió hasta chocar contra la pared. Llevó ambas manos a su boca. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera evitarlo. Jason seguía sin moverse. Todo ocurría demasiado deprisa. Los gritos de los dos hombres resonaban por todo el callejón. Intentaban escapar. Intentaban empujar a aquel individuo. Pero cada segundo parecían perder más fuerza. Entonces, se escuchó otro gemido. Después otro. Y otro más. No provenían del callejón. Provenían de la calle principal. Jason giró lentamente la cabeza. Su corazón se detuvo. Había más. Muchos más. Varias figuras comenzaban a aparecer caminando por la avenida. Un hombre vestido con uniforme de oficina. Una mujer con ropa de enfermera. Un anciano. Un repartidor. Una adolescente. Todos caminaban exactamente igual. Lentos. Descoordinados. Cubiertos de sangre. Algunos tenían mordidas en los brazos. Otros arrastraban una pierna. Uno de ellos llevaba parte del rostro completamente arrancado. Pero seguía caminando. Todos parecían dirigirse hacia el mismo lugar. Hacia los gritos. El segundo delincuente consiguió incorporarse unos segundos. Su camiseta estaba completamente roja. Comenzó a correr desesperadamente. No puede ser. Por favor, ayúdeme. No llegó ni a la salida del callejón. 3 de aquellas personas lo alcanzaron. Lo derribaron sobre el asfalto. Sus gritos fueron apagándose poco a poco, hasta desaparecer. La chica comenzó a temblar. ¿Qué demonios? ¿Qué son esas personas? Jason no respondió, porque no tenía respuesta. No entendía nada. Nada de aquello tenía sentido. Entonces uno de los infectados levantó lentamente la cabeza. Los había visto. Los ojos completamente apagados se clavaron sobre ellos. Durante un segundo permaneció inmóvil. Y después, comenzó a caminar hacia ellos. Los demás hicieron exactamente lo mismo. 1, 2, 5, 10. Todo el grupo giró al mismo tiempo. Como si compartieran un único instinto. La chica rompió a llorar. Por favor. Jason reaccionó por fin. Sujetó con fuerza la muñeca de la joven. Tenemos que correr. Salieron disparados del callejón. Detrás de ellos comenzaron a escucharse decenas de pasos. No corrían como personas normales. Pero eran mucho más rápidos de lo que cualquiera esperaría. Jason apenas tuvo tiempo de mirar hacia atrás. Cada vez había más. Salían de las calles. De los coches. De las aceras. Como si toda la ciudad estuviera despertando de una pesadilla. Doblaron una esquina. Después otra.
La respiración de ambos era cada vez más pesada. Las piernas comenzaban a dolerles. Pero no podían detenerse. Jamás. Cruzaron un pequeño parque. Saltaron un banco. Atravesaron el jardín delantero de una vivienda. Detrás seguían escuchándose aquellos horribles gemidos. Cada vez más cerca. Por aquí, rápido. Jason señaló una vieja cerca metálica que separaba dos patios traseros. En la parte inferior había un pequeño agujero donde el metal estaba completamente doblado. Era estrecho. Muy estrecho. La chica se quedó paralizada. No voy a pasar. Sí puedes. Ella negó con desesperación. Los infectados ya estaban entrando en el jardín. Jason cayó de rodillas frente al agujero. Apartó varios trozos de alambre oxidado con las manos. Se hizo un pequeño corte en la palma. Ni siquiera lo sintió. Vamos, métete por favor. La chica respiró profundamente. Se lanzó al suelo. Comenzó a arrastrarse. Durante unos angustiosos segundos pareció quedarse atascada. No. No puedo. Sí puedes. Sigue. Con un último esfuerzo consiguió pasar al otro lado. Jason fue detrás inmediatamente. Mientras atravesaba la abertura sintió una mano fría sujetar con fuerza su mochila. Giró la cabeza. Uno de aquellos seres intentaba tirar de él. Sus dedos estaban cubiertos de sangre. Su mandíbula se abría y cerraba desesperadamente a apenas unos centímetros de su pierna. Jason soltó rápidamente la mochila. La tela se rasgó. El infectado cayó hacia atrás sujetando únicamente un trozo del tejido. Jason terminó de pasar. Se levantó de un salto. Los dos echaron a correr por el patio trasero. Saltaron otra pequeña valla de madera. Después atravesaron una calle residencial. Al fondo, por fin apareció la casa de Jason. Nunca en su vida había sentido tanta alegría al verla. Sacó las llaves mientras todavía corría. Las manos le temblaban tanto que dejó caer el llavero al suelo. No, no. Se agachó. Lo recogió. Introdujo la llave. Falló. Volvió a intentarlo. La cerradura finalmente giró. Abrió la puerta de golpe. Entra. La chica entró primero. Jason la siguió inmediatamente. Empujó la puerta con todas sus fuerzas. ¡Bam! Echó el pestillo. Después la cerradura. Después otra cadena de seguridad. Sin perder un segundo arrastró un pequeño mueble de la entrada hasta bloquear completamente el acceso. Los dos cayeron al suelo completamente agotados. Durante varios segundos únicamente se escuchó su respiración. Fuera. Algo golpeó lentamente la puerta. Una vez. Después otra. Y otra más. Los dos levantaron lentamente la mirada. Ninguno dijo una sola palabra. No hacía falta. Los dos acababan de comprender exactamente la misma verdad. Aquello no era una evacuación. No era un virus cualquiera. Era el comienzo del fin.